Estimación de las curvas de demanda. Bueno, la mayoría de las empresas miden o estiman sus curvas de demanda a través de los siguientes métodos. Las encuestas, que son las que nos permiten cuantificar cuántas unidades está dispuesto a comprar el consumidor teniendo en cuenta los precios ya establecidos. Se toma una pequeña muestra de la población a la que se le realiza una serie de preguntas con el fin de determinar el precio más óptimo para ese producto o servicio. También está el experimento de precios, el cual consiste en variar los precios de diferentes productos o productos similares para determinar el impacto que tiene esta modificación en las ventas de este producto o de este servicio. También el análisis estadístico de los precios o las cantidades vendidas previamente. Este análisis nos da información relevante con respecto a las ventas o a la estimación de nuevas demandas. Al realizar estos tres métodos tenemos que tener en cuenta también aquellos factores que llevan a tener una menor sensibilidad de los precios. Entre ellos está ofrecer un producto distintivo, que esto no solo hace que se fidelicen los clientes con las empresas, sino que también tener una mayor durabilidad en el mercado, que los consumidores no sean conscientes de los sustitutos que hay y que estos sustitutos a la vez sean muy difíciles de adquirir, que el gasto sea menor con respecto a los ingresos del consumidor, que el consumidor sea capaz de reconocer que el costo de ese producto o servicio es insignificante con respecto al producto como tal, que el costo es absorbido por un tercero, la utilidad de los productos, la calidad y la exclusividad del producto o servicio y la incapacidad de poder almacenar estos productos por parte del consumidor. Bueno, la elasticidad de la demanda. La mayoría de los analistas de marketing desean saber cuán tan elástica o susceptible es la demanda con respecto a las modificaciones en los precios. Tenemos una demanda A y una demanda B y realizamos una modificación en los precios. Si esta modificación no es significativa o no genera un cambio en la demanda, se habla de demanda inelástica. Pero si por el contrario la demanda cambia considerablemente, hablamos de demanda elástica. Cuando tenemos mayor elasticidad, sabemos que hay mayor crecimiento en volumen y esto se debe a la disminución del precio en tan solo un 1%. También tenemos que tener en cuenta características como que la elasticidad del precio depende de la dirección y la magnitud del precio contemplada. Puede ser mínima con una pequeña variación en el precio o significativa con una mayor variación en los precios. Se habla también del rango de indiferencia del precio, la cual consiste en que si tenemos una demanda y realizamos una modificación en el precio y esta tiene un efecto muy leve o simplemente no tiene, se puede denominar rango de indiferencia de precios. Como paso 3 tenemos el cálculo de los costos. Para esto debemos de diferenciar los tipos de costos, que son los costos fijos o costos también denominados costos indirectos, que son aquellos que no varían según la producción o según los ingresos por ventas. Y estos pueden ser pago de arriendo, pago de servicios públicos, impuestos, algunos, y los gastos financieros. También tenemos los costos variables, que son aquellos que varían directamente con el nivel de producción. Y estos pueden ser las materias primas, el empaque, el embalaje, el transporte, las comisiones por ventas, entre otros. Los costos totales sabemos que son la suma de los costos fijos y los costos variables. Y finalmente los costos promedios, el costo promedio, que es el costo unitario por un determinado nivel de producción y se calcula dividiendo los costos totales entre las unidades producidas. También encontramos los niveles de producción, entre esos está la producción acumulada, que es la experiencia acumulada en la producción de un servicio o un producto, y la decadencia en sus costos por la curva de aprendizaje o por la curva de experiencia. Y también el costeo por objetivos o target costing, que es aquel instrumento de gestión que nos permite reducir los costos de producción de un producto o servicio a lo largo de su ciclo de vida, involucrando a los participantes del proceso productivo. Esta técnica nos permite determinar la estructura de precio, ganancia, costo que está dispuesto a asumir el mercado por
dicho producto o servicio y se calcula restando el precio menos el margen de utilidad. Bueno, ahora yo voy a hablar del paso 4, que consiste en el análisis de los precios, costos y ofertas de los competidores. Entonces, si una empresa tiene determinada ya la demanda y sus propios costos, es importante también tener en cuenta los costos, precios y las posibles reacciones de los competidores. Es decir, una empresa debe de considerar si su oferta tiene características que de pronto la competencia no ofrece, y debe evaluar qué tanto valor le aporta al cliente y sumarle ese valor al precio de la competencia. Por el contrario, si la oferta de la empresa no tiene ciertas características que la competencia sí, entonces ese precio o ese valor se le debe restar al propio precio, pues, de la empresa. Es decir, a partir de esta información la empresa puede o decide si puede cobrar menos, igual o más que los competidores. Ahora, un cambio o una introducción de cualquier precio puede generar una reacción de los clientes, de los competidores, de los proveedores e inclusive del gobierno. Ahora, ¿cómo puede una empresa anticiparse ante las posibles reacciones de un competidor frente a esos mismos cambios de precio a los que venimos hablando? Entonces, una empresa puede suponer que sus competidores van a reaccionar siempre de la misma manera ante un cambio de precio. También puede suponer que los competidores van a tomar cada cambio de precio como un nuevo reto o desafío dependiendo de las necesidades que los mismos tengan en ese momento. Es decir, si por ejemplo la empresa competidora en ese momento lo que quiere es aumentar su participación en el mercado o incrementar su volumen de ventas, en fin, ya dependiendo de los objetivos que tengan en ese momento, va a depender la estrategia que tome ante los cambios de precio. De esta manera, la empresa que quiera anticiparse a esos cambios debe conocer la situación financiera, el volumen de ventas, la lealtad de los clientes y en general los objetivos actuales de las empresas competidoras. Es un poquito complejo anticiparse a esto, porque las empresas competidoras pueden tomar esos cambios de precio o interpretarlos de diferentes maneras, como por ejemplo que la empresa está en una difícil situación y quiere aumentar su volumen de ventas, o que quiere apoderarse de una mayor parte del mercado, o que quiere bajar los precios de toda la industria para así aumentar la demanda. Entonces se vuelve un poco complejo este proceso, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el paso 5 ya consiste en fijar un precio al producto. Existen diferentes métodos para fijar un precio, pero todos tienen 3 puntos de referencia. Es decir, los costos establecen el límite mínimo para ese precio, los costos de la empresa. Los precios de la competencia y de los productos sustitutos ponen un punto de referencia, y las características únicas percibidas por los clientes que tienen nuestro producto establecen el límite superior para ese precio. Ahora, el primer método es definir el precio mediante margen. Es muy sencillo, en la diapositiva vemos la fórmula y simplemente consiste en añadirle a los costos totales de la empresa un margen estándar de ganancia. Este método no tiene en cuenta, por ejemplo, la competencia, tampoco tiene en cuenta el valor percibido por el cliente y no tiene en cuenta la demanda. Y es por eso que resulta ser un margen, un método que no resulta, por decirlo así, eficaz a la hora de establecer un precio óptimo. Sin embargo, es un método muy utilizado porque primero se le simplifica a las empresas la tarea de estimar sus costos en vez de tener que estimar la demanda. Segundo, si todas las empresas de una misma industria utilizan el mismo método, entonces los precios tienden a ser similares y la competencia de precios disminuye. Y tercero, entre comillas, los consumidores o las personas en general sienten que es un método más justo, porque las empresas o los vendedores pueden utilizar, pues, o obtienen una rentabilidad sobre su inversión sin aprovecharse de los cambios de demanda. Ahora, el siguiente método es fijar un precio para lograr una meta de rentabilidad. Es decir, la empresa debe estimar cuál es el precio para, según un volumen de ventas que tengo estimado, alcanzar la rentabilidad que ella quiere. Por ejemplo, si una empresa quiere una rentabilidad sobre su inversión del 20%, ¿a qué precio debe vender el producto para obtener esa rentabilidad si se venden 30.000 unidades, por decir algo?
Esas 30.000 unidades obviamente son estimadas y la empresa debe tener en cuenta que no siempre se va o que no necesariamente se va a llegar a ese nivel de ventas. Entonces debe calcular un punto de equilibrio para saber mínimamente cuántas unidades debe de vender para empezar a partir de ahí a empezar pues, a obtener ganancias. Ahora, es un método en el cual las empresas deben tratar de reducir constantemente sus precios porque a medida de que los costos sean mucho menores, entonces el volumen requerido para alcanzar esa rentabilidad esperada obviamente va a ser mucho menor. Ahora, el tercer método de fijación de precios consiste en el valor percibido. El valor percibido por parte de un consumidor hacia el producto de una empresa está compuesta por muchos factores, como por ejemplo la percepción que estos tengan sobre el rendimiento del producto, la garantía que se les entregue, los canales que se utilicen, el servicio al cliente o servicio postventa, entre otros. Ahora, una empresa debe entregar todo el valor que promete en sus servicios o en sus productos y el cliente debe percibir ese valor. Se vuelve entonces crucial que un cliente perciba el valor total de una oferta y es por esto que muchas organizaciones utilizan el marketing para comunicar y mejorar la percepción del valor en la mente de los consumidores. Entonces, la fijación de precios por el valor percibido se fundamenta en crear una oferta única y una oferta de valor única y más grande que la empresa y hacerla evidente frente a los clientes potenciales, porque siempre va a haber un segmento interesado en la calidad y no solamente en el precio. Existen diferentes formas de percibir el valor de un producto, como por ejemplo sometiéndolo al juicio de los subdirectivos o comparándolo con el valor de productos similares o haciendo focus group, experimento, análisis de información histórica, entre otros. Bueno, otro tipo de fijación de precios es la fijación de precios con base en una propuesta de valor o value pricing, como se diría en inglés. Este busca la lealtad de los clientes cobrando un precio relativamente bajo, pero sin afectar la alta calidad. Esto no consiste en solamente bajar los precios, fijar los precios más bajos, no, sino consiste en hacer una reingeniería, cambiar los procesos de las operaciones de la empresa para que se convierta en un productor de bajo costo sin alterar la calidad, y esto logra atraer a un gran número de clientes que son conscientes de ese valor. Algunas empresas más hábiles en el value pricing son Walmart, IKEA y Target, que como sabemos son retails que venden en un precio demasiado bajo. Un tipo importante de fijación de precio con base en una propuesta de valor es la conocida como el EDLP o precios bajos permanentes o siempre precios bajos. La razón más importante para que los minoristas adopten una estrategia de EDLP es que los descuentos y las promociones constantes resultan costosas. Me explico. Si yo tengo unos precios altos y estar permanentemente haciendo descuentos y promociones resulta más costoso que teniendo los descuentos bajos permanentemente. Esto quebranta la confianza de los consumidores y también los afecta porque los consumidores tienen menos tiempo y paciencia para poner en práctica comportamientos de compra tradicionales como, por ejemplo, mantenerse al tanto de las promociones o recortar cupones. Esto ahorraría todo eso y los consumidores no tendrían que estar tan pendientes de promociones, sino que los precios bajos los encontrarían siempre. Otro tipo de fijación de precios es la fijación de precios con base en la competencia. Esta es sencilla, la empresa basa sus precios en base a los competidores. En algunas industrias oligopólicas, como la materia prima del acero, el papel y los fertilizantes, todas las empresas manejan los mismos precios. Y esta es bastante popular para las pequeñas empresas, ya que pueden, por así decirlo, seguir al líder. Y también son fáciles de adoptar cuando los costos son muy difíciles de cuantificar. Otro tipo es la fijación de precios por subasta. Este método se ha hecho popular por el surgimiento de mercados electrónicos y por toda la tecnología